Pues tras esa época convulsa, en 1877 es nombrado arzobispo de Valencia don Antolín Monestillo. Don Antolín Monestillo más tarde sería elevado al cardenalato. Este prelado fue un hombre activo, brillante, un hombre que acometió la renovación de la fiesta del Santo Cáliz y la configuró desde el punto de vista litúrgico como un medio pontifical y dio mayor solemnidad a la procesión claustral de la tarde. No llegó a ser misa de pontifical, sino de medio pontifical, pero ya la había elevado de rango litúrgico. Bueno, pues al cardenal Monestillo le sucedió otro cardenal arzobispo, don Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros. Este prelado varió la fecha de celebración de la fiesta anual y, no obstante, con el tiempo, esa celebración anual en honor al Santo Cáliz siguió cambiando de fecha. Y finalmente se le asignó el último jueves de octubre, que es como ha llegado a nuestros días. 1914, nuevo arzobispo. Llega a Valencia don Valeriano Méndez Gómez. Aquellos años, el Santo Cáliz seguía custodiándose en la capilla de las reliquias de la catedral. Y fue entonces cuando el Cabildo aprobó una moción promovida por este señor. El Cabildo, su presidente, es el deán. Bueno, pues el deán, presidente, promovió ante el Cabildo una iniciativa. La iniciativa que se iba a transmitir al arzobispo era hacer presente y patente el deseo del pueblo valenciano, porque los valencianos reclamaban que la reliquia fuera expuesta a la veneración pública de manera constante, que no se tuvieran que esperar una vez a la semana o antes una vez al año, no, que se le dedicara una capilla. El deán era don José María Navarro Darás. Don José María, el deán José María Navarro Darás fue un prohombre para la renovación del Santo Cáliz. ¿Por qué? Porque después de hecha esa propuesta al Cabildo, secundada por el Cabildo y llevada al prelado, 2 meses más tarde de presentada la solicitud, pues la cosa estaba prácticamente gestionada. Lo que se pedía era que en la antigua aula capitular, que hasta entonces, como ven en la imagen, estaba presidida por una imagen de Cristo crucificado, esa antigua aula capitular pasara a albergar el Santo Cáliz. Bueno, pues la propuesta fue aprobada por el señor Menéndez y el Día de Reyes de 1916, fecha señalada para los devotos del Santo Cáliz, Día de Reyes de 1916, la Sagrada Copa fue trasladada solemnemente a su nuevo emplazamiento y así la última aula capitular, aquella antigua aula capitular, pues ya quedó convertida en capilla del Santo Cáliz. Bueno, pues un año más tarde ocupó la sede episcopal de Valencia otro arzobispo, el arzobispo José María Salvador y Barrero. Don José María Salvador es de gran recuerdo para los devotos del Santo Cáliz porque muy poco después de llegar a Valencia, pues vio la necesidad de crear una corporación que tuviera la base de la dignidad y que fuera, digamos, guardia de honor del Santo Cáliz. Bueno, pues a partir de aquella sensibilidad de don José María se creó la hermandad del Santo Cáliz. Hermandad
del Santo Cáliz, que como saben ustedes, es una corporación nobiliaria, que nació como cuerpo de la nobleza titulada valenciana. Podían pertenecer los títulos del reino y los herederos de los títulos del reino. Bueno, pues 30 años después de la fundación de la Hermandad del Santo Cáliz, en 1948, se concedió por parte del rey a la Hermandad del Santo Cáliz el atributo de real. Por eso hoy en día es Real Hermandad del Santo Cáliz. ¿Quién fueron los promotores de esta ilustre corporación aristocrática? Bueno, pues el deán, el doctor José María Camargo Danás, y con él varios miembros de la aristocracia valenciana. El marqués de Torreblanca, el marqués de Cáceres y el barón de Yaumí. Sobre todo fue Sánchez del barón de Yaumí. 1923 había pasado a ser titular de la sede episcopal de Valencia don Prudencio Melo y alcalde. Don Prudencio Melo tuvo que sufrir el doloroso periodo civil. Bien, ¿qué pasado aquel trance? Don Prudencio promovió un renovado fervor hacia el Santo Cáliz y impulsó la reforma de su capilla. Recuerden que la Santa Reliquia había estado oculta desde el 21 de julio de 1936 hasta el 30 de marzo de 1939. Había estado escondida en dos domicilios particulares de la ciudad de Valencia y había estado también escondida en la casa de Carmen. Bien, acaba la guerra y días después, el 9 de abril del 39, festividad de Jueves Santo. El Santo Cáliz fue entregado oficialmente en la lonja al Cabildo Catedralicio. Se le fue el Santo Cáliz al Cabildo Catedralicio, después limpiado, entregado, etc. Y allí se celebraron los oficios de Semana Santa. Oficios de Semana Santa en la lonja, sí, claro, pues la catedral quedó en un estado lamentable tras su profanación y su incendio. Bueno, pues 3 meses más tarde se trasladó el Santo Cáliz a la capilla de las reliquias de la catedral. Y allí tuvo que esperar 4 meses más a que se terminara de restaurar la capilla del Santo Cáliz. Aquella reforma de la capilla, interesante, incorporó la mesa del altar con una losa de piedra que se labró al efecto y que fue apoyada sobre 5 pilares góticos, que los pueden ver ustedes ahora. Esos 5 pilares góticos pertenecieron al antiguo altar mayor de la catedral y habían sido escondidos bajo tierra. Escondidos sí, porque el gótico llegó un momento en que no gustó y todo lo gótico se rompió, se escondió y incluso se dedicó a rellenar como escombros elementos que faltaban, que hacían falta cubrir. Bueno, pues bien, ya está devuelto el Santo Cáliz a su capilla y a partir de entonces se produjo un crecimiento exponencial del fervor de los valencianos hacia la reliquia. Por lo cual, claro, el Cabildo Catedralicio se planteó la necesidad de encauzar este movimiento piadoso que se movía tanto dentro del pueblo valenciano. Y a finales de 1939, la guerra había acabado el 1 de abril, pues en diciembre aprobó las bases para el reglamento y la constitución de ese cauce devocional que se quería. Y ese cauce devocional iba a ser la cofradía del Santo Cáliz. Se promueve el asunto, se trata, se acuerda, pero el proyecto no se sustanció hasta 13 años más tarde. Bueno,
comunica la capilla con el templo catedralicio, se reconoce en la imagen. Ese corredor gótico resultaba insuficiente, se colapsaba. Vista de ello, y para una mayor amplitud en las colas de ida y de vuelta, el cabildo acordó que el Santo Cáliz quedara expuesto en la pequeña capilla de la Resurrección, sí, esa capilla que se encuentra en el centro del transcoro de la Girola, detrás del altar mayor, y que ustedes conocen porque en ella se ve actualmente el brazo de San Vicente Mártir. Bueno, pues miren, todavía tardó un tiempo en recuperarse el culto en la capilla. ¿Por qué? Pues porque es que habría que esperar hasta 1943 para que se retomaran los actos litúrgicos ante el Santo Cáliz. Estaba la capilla en condiciones, pero la liturgia en la capilla aún no estaba organizada. Así que en 1943 se organiza un solemne pontifical que lo ofició don Prudencio Melo, el arzobispo. Y tras el oficio litúrgico, pues se inició una procesión que trasladó la reliquia a la plaza de la Virgen, desde la catedral a la plaza de la Virgen. Allí, en la plaza de la Virgen, la reliquia se depositó en un altar de flor natural, ante el cual eran otros tiempos. El alcalde de la ciudad eran otros alcaldes. El alcalde de la ciudad, don Joaquín Manglano, varón de Cáceres, hizo la ofrenda de la ciudad al Santo Cáliz. Tras el oficio litúrgico comenzó una procesión que trasladó la reliquia de nuevo hacia su capilla, y ya llevada a la capilla del Santo Cáliz, la reliquia quedó expuesta definitivamente a la veneración pública en un nuevo templete ostensorio situado en la parte central del retablo gótico de alabastro de la capilla. Y ya está. Empezó a estar como lo conocemos ahora. Bueno, pues fue a partir de 1946, momento en que había llegado el arzobispo don Marcelino Olaechea Loizaga, 1946, cuando la devoción al Santo Cáliz, el culto al Santo Cáliz, inicia una etapa de renovación, una etapa de tremenda intensificación. Ya he citado antes el proyecto de una cofradía del Santo Cáliz que había sido promovido por el Cabildo en 1939 y que había quedado sin materializar. Pues don Marcelino, desde su llegada a Valencia, había manifestado una clara inclinación piadosa hacia la religión. Así que muy pronto empezó un conjunto de acciones, todas encaminadas a intensificar el fomento de la devoción al Sagrado Vaso. Así que, ¿qué hizo? Pues buscar la cooperación de las autoridades, la cooperación del clero, la cooperación de los fieles de la ciudad, y también se fue a los pueblos de la Iglesia. Bueno, pues Marcelino consiguió también de la Santa Sede un breve pontificio de 23, merced al cual se concedía indulgencia plenaria a quienes rezasen por la intención del pontífice en la festividad del Santo Cáliz. Todo era una serie de estímulos para promover la devoción al Santo Cáliz. También don Marcelino decidió la asignación de un cargo dentro del cabildo. El cargo sería el cargo de celador del culto al Santo Cáliz. Y ese cargo de celador del culto al Santo Cáliz iba a ser asignado a un canónigo
del Cabildo. Y ese canónigo, con ese cargo, debía de ser el catalizador, el gestor del fomento del culto y también del conocimiento de la religión. Bueno, la propuesta que hizo el prelado fue aceptada unánimemente por el Cabildo, se logró la plaza, se convocó la oposición preceptiva. Entonces los canónigos ingresaban por oposición, una oposición durísima. Esa oposición fue ganada por el doctor don Benjamín Fidera Iraíz. Don Benjamín Fidera tomó posesión de Esquina. Un mes más tarde ya se hizo cargo del cargo. Bueno, pues la constitución finalmente de la Cofradía del Santo Carmen se produjo en 1952 y fue aprobada definitivamente por el arzobispado en 1955. No es fácil pasar los filtros de los canonistas del arzobispado para la creación de una cofradía y para el establecimiento de unos estatutos. El rigor con que se estudian todos estos textos y estas ideas, el rigor es tremendo. Por eso, 3 años la revisión de la propuesta. Bien. Bueno, nueva cofradía, tiene que haber un presidente. El presidente fue un empresario severo, fue don José Candela Albert, y don José Candela Albert, empresario, pues infundió toda aquella capacidad intelectual y profesional, creadora de su naturaleza empresarial, la puso al servicio de aquella naciente corporación. Bien. Pero también don Marcelino Olaechea se empeñó en que se renovara, se actualizara, se reimpulsara la Real Hermandad del Santo Carmen. Otra acción importante de aquel obispo fueron las mejoras de la capilla del Santo Carmen. Y allí mandó que se instalara un sistema de seguridad y se ubicó un ostensorio de plata que fue donado por la ciudad